tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en El Timbre, hoy miércoles ya 8 de febrero, con el gusto de saludarlo y de invitarlo a que le dé like a las redes sociales de Cabecera, donde usted puede recibir toda la información que se va generando momento a momento y minuto a minuto en pues las redes sociales. Ahí estamos con mucho gusto para recibir también sus comentarios y sus opiniones con respecto a lo que acontece y sobre todo a los contenidos de este programa. Pues también puede hacer sus opiniones, con mucho gusto serán atendidas. El día de hoy saludo con mucho gusto a mis compañeros en este día. Surya Palacios, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Alberto, Carlos, Héctor, encantada de estar aquí. Feliz miércoles para todos. Bienvenido a Carlos Maguey, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí regresando ya a media semana, pero en una semana muy corta, ¿no? Apenas miércoles y ya se ve muy cerca que se acabe. Anda bien esta semana, anda bien. Ya huele a fin de semana, ¿verdad? Ya huele a fin. Muy bien. Héctor Romero, ¿cómo estás, Héctor? Pues con el gusto de saludarlos a todos y contento, como dice Carlos, ya que se acabe la semana de una vez. Así es, pues acaba de empezar ayer apenas y bueno, pues aquí estamos con el gusto de saludarlos, pero vamos a darle y pues a continuar con esta semana y seguir trabajando para usted y para todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Y bueno, pues vamos a dar inicio con los temas que tenemos preparados el día de hoy y resulta que fueron presentados unos videos con respecto a algunos colaboradores, cercanos colaboradores de Laida Sansores, la actual gobernadora de Campeche, recibiendo pues bastantes billetes de denominación muy alta, parecían billetes de 500, si usted tuvo la oportunidad de verlos en las redes sociales, estos billetes como eran montones de millones de pesos, por decir algo, que pues no sabemos qué finalidad ni quién los proveyó. Bueno, pues tal vez Alito fue una de sus últimas travesuras, ¿no? Puede ser, porque pues dicen que en la oficina del gobierno lo recibieron, pues hay que ver si es cierto o no, pero bueno, según las declaraciones que han hecho algunos funcionarios, ¿no? Entonces, que eran dinero para las causas, apoyos, así es, con los apoyos que se destinan y que suelen solicitar la gente que requiere de ciertos apoyos y pues fuera dinero para esa causa. Sabrá si es verdad, si no, pero pues aquí que nuestros compañeros nos lo digan, Surya. Pues lo que presumen, pues parece que no es algo que vaya con ellos, ¿no? El atacar y acabar con la corrupción parece que al contrario, ¿no? La acrecientan. Bueno, pues es que eso no es extraño, o sea, más bien lo excepcional es de que no haya más material videográfico que sirva de evidencia a lo que muchos hemos sabido desde hace décadas, ¿no? Que es que muchos de los colaboradores del presidente Andrés Manuel López Obrador se manejan de esta forma y bueno, para prueba está cuando López Obrador era el jefe de gobierno del otrora Distrito Federal y pues fue captado en esos videos en donde primero pues el que era su secretario personal, el famoso señor de las ligas, estaba recibiendo dinero de Carlos Ahumada, un empresario argentino radicado en ese momento en México, que realizaba diversas obras para el gobierno capitalino. Luego, posteriormente, también el ex esposo, hoy ex esposo de Claudia Sheinbaum, Carlos Simas, también fue captado en video. Bueno, ya sabemos, ¿no? Todos los videoescándalos que se le llamó en ese momento. Eso, digamos, la forma en la que operan, no solo, y hay que aclararlo, yo creo que no solo los políticos de Morena,
sino en general, o sea, la clase política de nuestro país se maneja de esa forma, ¿no? Recibiendo recursos que al final de cuentas podríamos presumir que se trata desvío del presupuesto, desvío de recursos públicos, lo que al final de cuentas no termina por comprobarse porque pues, no hay ningún tipo de fiscalización para este tipo de actividades y por supuesto pues ni siquiera se investiga a fondo a las personas que cometen estos hechos a todas luces ilícitos, porque eso de decir que es para apoyar a las personas y que si se les puede apoyar desde el gobierno, pues hay que hacerlo. No, señor, o sea, para eso no es el presupuesto, que está siempre etiquetado y no puede haber este tipo de desvíos, tal y como lo dijo Raúl Pozos, quien es exdirigente del PRI en Campeche, que renunció al Revolucionario Institucional para unirse a la campaña de Laida Sansores cuando ésta estaba compitiendo al gobierno de esa entidad y que bueno, ahora es el secretario de Educación campechano que él fue captado en uno de estos videos que se publicaron en esta semana, en la que, bueno, todo indicaría que la fecha aproximada sería precisamente antes de la elección de 2021, en donde se le puede ver recibiendo al menos 4 fajos de billetes de 500 pesos, lo que digamos en un cálculo aproximado sí hablaría de por lo menos un poco más de 1 millón de pesos en efectivo. Y bueno, la explicación no es precisamente muy certera, sobre todo porque dices, bueno, pues la gente puede pedir apoyos, sí, pero el presupuesto no está para entregarse en efectivo. Sí, además hay que canalizar esas ayudas a diferentes dependencias, ¿no? De donde podrían, pues a lo mejor si no surgen los apoyos económicos directamente, sí las obras o cubrir las necesidades que se requieran. ¿Podrían ser, Carlos Maguey, devoluciones de esos 10% que se cobran? Podría ser el retorno, ¿ah? Fíjate Sí, que el retorno de inversión, como le llaman. así es, son los intereses. Fíjate que una parte interesante que no es lo que argumentaron ellos, pero que mueven todos los partidos políticos en efectivo previo a la jornada electoral, es una parte que sí sucede y que además todo el mundo sabe que sucede de ese modo y que se entregan en efectivo, es el dinero que se le da a las estructuras para la vigilancia del voto, que es todos los partidos le pagan a una lana que puede ir de 200 a 500 a 1000 pesos a cada uno de los representantes en casilla. Y hay que recordar que la casilla tiene 2 representantes, ¿no? Entonces, pero me parece que no fue para eso, porque si no, pues lo hubieran explicado rápidamente, ¿no? Oigan, es para el cuidado de la estructura que se le paga. Y en eso hubiera quedado bien, porque en No, Campeche porque sí no están... saldría del gobierno, tendría que No, salir no, de no, los claro. partidos. Tienes razón en cuanto que, sí, porque fueron captados, cierto, en la Secretaría de Gobierno, ¿ah? Efectivamente, digo, habría muchas formas de explicarlo. Lo cierto es que este dinero es evidentemente de un recurso ilegal, que ya lo vimos, no es la primera vez que lo vimos con los hermanos, siempre fue, las 2 veces fue el mismo hermano, Pío, o Yo, fueron los 2 hermanos que recibieron No, recursos. Martín y Pío. Los 2, ¿verdad? Entonces, digo, ya sabemos que así se mueven, ¿no? No vimos cuánto le entregaron a Martín y a Pío, vimos que les entregaron dinero, ¿no? Y además, no solamente lo vimos, lo reconocieron, ¿no? El mismo presidente dijo, sí, claro, sí, nos lo daban para la causa. Entonces dice uno, bueno, ya eh, con ese cinismo que lo manejan, pues se entiende que ya ni hagan el intento de hacer una buena defensa, ¿no? Ya así como, sí, era para darle a la gente, o sea, ya les vale, ya ni siquiera buscan un buen argumento, no encuentran ni un buen pretexto, porque se les escurre literalmente.
y porque los delitos que se pueden cometer en esto están completamente cooptados. Prácticamente vemos a todos los sistemas o todo el sistema anticorrupción, tanto el federal como los estatales, que no han logrado dar los resultados, porque por un lado tenemos gente que es pensante, que es arma, que ejecuta, que crea estrategias, pero por el otro lado vemos que quienes las ejecutan, quienes están encargadas de aplicar estas estrategias anticorrupción, pues resulta que son parte del sistema, parte del gobierno, y entonces pues ellos mismos se ayudan, se entorpecen las estrategias anticorrupción. Entonces, bueno, pues se entiende que de verdad ya ni el intento hagan de fingir una buena estrategia, de tratar de darle una buena salida, ya se les resbala, ¿no? A ellos lo que les interesa ya nada más es decir, ah, sí, ya pasó, y de todos modos no nos van a detener, y de todos modos nadie va a ir al bote. Eso es lo terrible de esto. Héctor, pues pareciera que también, además de recibir este recurso, pues recibieron también el premio, ¿no? De ocupar un cargo en el puesto de gobierno ahora con la gobernadora Sansores, ¿no? Sí, por supuesto, pero lo preocupante es que ya Laida es toda una delincuente y nadie le pone el alto. O sea, este ejemplo de que los de Morena son muy adictos al cash, como lo recomienda algún libro, lo dice algún libro, pues es completamente cierto, porque todo lo que hemos venido viendo desde las campañas de Andrés Manuel hasta ahora Laida, pues es el recibir dinero en pacas grandes de efectivo. eh, Acordémonos del señor de las ligas, luego los hermanos de Andrés Manuel, ahora estos dos funcionarios, uno alto funcionario del gobierno y la otra senadora. Pero a mí lo que más me preocupa es que Laida sigue tentando al diablo con comunicaciones interceptadas. Ahora dio a conocer comunicaciones de directivos de Televisa. Y recordemos que es un delito federal. Entonces, pues, ¿quién le va a poner el alto? Ya se cansó de exhibir a Lito y a exgobernadores y demás. Entonces, imaginémonos si esta señora tiene la capacidad tecnológica instalada en su estado para interceptar a nivel nacional comunicaciones de celular, incluyendo pláticas en redes que se supone que no son, que no es posible interceptarlas. ¿Por qué nadie le pone el alto? ¿Por qué el presidente la usa como gatillera contra sus enemigos? Esa es la gran problemática de esto. No me extraña que reciban dinero porque pues todos lo sabemos y ojalá un día se abriera el fideicomiso aquel que tenía Morena que nunca quiso el INE abrir, de delincuencia rampante o no me acuerdo cómo se llamaba, el fideicomiso ese, porque ahí deben estar aportaciones hasta de gobiernos extranjeros, mucho cash de los narcos, etcétera. Ese es el problema. ¿Quién no ha visto las fotos de Mario Delgado saliendo de Palacio Nacional con la mochila rebosante y todos pensamos pues que es cash precisamente que les encanta a estos señores? Esa es la problemática y va más allá de simplemente haber detectado un video. ¿Cuántos miles de estos no habrá a nivel nacional de entrega de dinero a la gente de Morena para sus colaboraciones? Pero pues el presidente va a decir, no hombre, no son moches, son aportaciones al movimiento, o como No son dijera, iguales, dice. así no, no somos iguales, somos peores. O como dijera el día de ayer, no, no he visto los videos, así que pues mejor no me pregunten de eso. Pues sí. Y ya con eso se quita la responsabilidad. Y sí, aunque el no saber no lo exime también de toda responsabilidad, ¿no? Porque ya bien lo decía Surya, en este caso es dinero no fiscalizado, o sea, un dinero que pues no sabemos de dónde proviene y eso lo hace más complicado dar con alguna pista o de dónde provenía ese dinero, pero sí, pues se tiene que investigar, ¿no? De cualquier forma debe de investigarse, ¿no creen? Claro, el problema es que como es dinero ilegal y controlan a la Fiscalía General de la República, pues no va a pasar de ahí. Quizá como delito electoral porque se vio, o sea,
se presumiría la fecha del video más o menos o de cuándo habrían ocurrido los hechos, que sería antes de la elección de Campeche de junio de 2021. Entonces, quizá como delito electoral, dado que la escena está tomada en la Secretaría General de Gobierno de Campeche, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, al final de cuentas es difícil que haya una sanción. Por eso, digamos, es lo preocupante, ¿no? O sea, que ya raya en el cinismo este tipo de actuación, cuando al final de cuentas, pues no va a suceder absolutamente nada, lamentablemente. Pero fíjense cómo se sentirá de protegida la señora, que va a ir a una visita, dizque a visitar una población, donde todo el mundo saben que va a platicar con el jefe de la plaza, a Candelaria, Chiapas. Despojan a un señor de un terreno, hacen una pista de aterrizaje para que pueda bajar la señora Laida. En 3 días. Va a bajar, se va a ir y le van a decir al señor, pues ya tiene pista. Réntenla. O lo van a despojar de plano del terreno. A ese nivel de cosas están asustados las cosas. Y acaba la Auditoría Superior de la Federación de determinarle un crédito enorme por todo lo que hizo en el Senado a su paso, en cuanto le que pagaron, bueno, hasta pañoletas, yo creo que era para taparse la cara. Pero cosméticos, operaciones, un montón de cosas que pagaron en el Senado, tintes para el pelo, ya ves el tinte ese que usa color caballo correteado rojizo, Pero es que bueno, la verdad es de que en eso sí es, o sea, es oprobioso. O sea, bacalao mandó a hacer noruego, etcétera. se mandó a hacer ¿Cómo una es posible que le mascada haya comprado de. eso con cargo al Senado de la República? No, no, pero, o sea, solo como ejemplo del oprobio de cómo se gastan los recursos públicos. Se mandó a hacer una mascada de seda con los rostros de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa que están desaparecidos. Eh, y solo, o sea, los recursos públicos ahí en un objeto de lujo, podría decirse, y superfluo. Cuando fueron varios de esos normalistas que lograron, los pocos que lograron comunicarse con sus familiares, les pedían por favor que si les depositaban crédito de 20 pesos a su celular para poder pedir auxilio. Realmente es, o sea, el contraste, ¿no? De cómo defiendes una causa cuando al final de cuentas estás utilizando de manera errónea los recursos que son los impuestos de todos los mexicanos. Sí. Y sobre todo esta actitud del presidente, como ya lo decía Héctor, Carlos, en este caso, el desconocimiento, decir que desconoce, ¿no? Yo creo que no lo desconoce el presidente, yo creo que sabe perfectamente cómo se mueve todo y bueno, todo bajo su instrucción, ¿no? Desde luego, y digo, creo que no sé si él fue en su toma de posición o en las primeras ruedas de prensa, recuerdo que él decía que ninguna de esos actos de corrupción sucedían sin que lo conociera el presidente en turno. Y yo sí le creo, eso sí se lo creo. Cosas como esas que efectivamente es uno seguramente que están enterados, si no al detalle, ¿no? Quizá no del detalle de las cosas, pero seguramente sí sabe que salen los desvíos. Y yo diría que es algo que debe suceder no solamente en los gobiernos de Morena, porque los gobiernos de Morena tendrán, ¿qué? 6 años, 8 años, no sé cuál sea el más viejo, pero estas cosas suceden con los priistas, con los panistas, con los perredistas. Ha sucedido con todos los partidos. Con el Verde, porque también ya tuvo un gobierno estatal, ¿no? Seguramente que ha sucedido con todos esta forma de sacar dinero para comprar favores, para pagar seguramente cosas ilícitas, para ayudar a quienes les ayudan a ellos, ¿no? Y bueno, pues hoy veíamos que incluso
hasta el dueño del Universal ya le tocó ahí mochada, ¿no? Según las declaraciones allá en el caso de General García Luna, ¿no? Que hasta el Universal le ha tocado. Entonces, creo que ese tipo de cosas en las que se ven esos desvíos, que se ve ese uso de recursos para afectar, o para ayudar, para hacer algo ilícito, es de lo más normal, y este debe ser solamente uno de los ejemplos en los que sucede todo. Y como muestra de que siempre están de acuerdo, pues ahí tenemos la selfie del fin de semana, ¿no? Del Día de la Constitución. Ahí están todos los partidos, la gente afuera peleándose porque si Morena es peor, o si MC, o si el PRI, o el PAN, y ellos tomándose selfies, bien cuates, todos siendo de la misma banda, ¿no? Que además ahí nunca aplicaría mejor la frase, ¿no? Siendo de la misma banda. De la banda organizada. Y sí, es correcto. Llama mucho la atención este tema, pero bueno, pues esperemos, como quisiéramos todos, que hubiese alguna responsabilidad en alguien, pero bueno, desgraciadamente no creo que la haya, y mucho menos que haya algún responsable o un culpable en este sentido. Vamos al tema siguiente, si les parece. El día domingo se llevó a cabo la celebración del 106 aniversario de la Constitución que nos rige, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y pues en este evento parece que alguien de Palacio, Jesús Cuevas, pues no le gustó la actitud de la ministra Norma Piña, quien se mantuvo sentada al arribo del presidente al escenario donde se celebró este acontecimiento. Surya. Es que bueno, esta gente es tan ignorante. No sabe el vocero presidencial, Jesús Ramírez, no sabe que la ministra Norma Lucía Piña Hernández, al ser presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal y titular, por ende, titular del Poder Judicial, tiene el mismo nivel jerárquico en el Estado mexicano que el titular del Poder Ejecutivo Federal, que es López Obrador. Y quien funge formalmente, de acuerdo también con la Constitución, como presidente del Congreso, que es el presidente de la Cámara de Diputados. En este caso estaban los dos, el presidente de la Cámara de Diputados y el Senado. También tienen, digamos, el mismo rango jerárquico como instituciones del Estado, como representantes de las instituciones del Estado mexicano. Así es de que, pues, ella no tiene por qué levantarse, porque no es subordinada del presidente. Se levantan los subordinados, ¿no? Y, por ejemplo, de lo que sucede con respecto a la relación que existe en una república con respecto a los distintos poderes, está el mensaje a la nación, el Estado de la Nación, que es el informe anual que presenta en el Congreso estadounidense Joe Biden, y que se dio el día de ayer. Y ahí pueden verlo precisamente que los justices de la Suprema Corte de Estados Unidos, que son el equivalente a nuestros ministros, no se levantan, ni siquiera aplauden al presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque los inventores de la República, que son los estadounidenses, pues crearon un Estado, y que nosotros imitamos cuando nos estábamos formando como nación, de esa manera. Que en México el presidencialismo haya estado exacerbado y sigue exacerbado, no implica que formalmente el presidente tenga una mayor jerarquía o mayor, digamos, importancia con respecto a los otros dos poderes, que son el judicial y el legislativo. Así es de que me parece que muestra, quienes critican a la ministra Piña, pues muestran su ignorancia simplemente, o sea, que no saben cómo se constituye el Estado mexicano,
no conocen de leyes, ni siquiera han leído la Constitución, algo que pues no se necesita ser abogado para leer la Constitución, ¿eh? O sea, debería ser una obligación para todos los mexicanos. Pero, y eso al final de cuentas nos distrae de lo importante, y lo importante fueron los discursos, entre ellos precisamente el de la ministra, que afianzó, al menos en sus palabras, el principio de la independencia judicial, ¿no? Y pintó su raya con respecto a lo que venía sucediendo desde el inicio de esta administración con la presidencia en la Corte de Arturo Saldívar, que este ministro pues tenía muchísimas coincidencias con López Obrador y no hay ninguna duda, eso es lo que se le critica a Saldívar, que le ayudó al Poder Ejecutivo en varios de sus temas que llegaron a la Corte. Realmente, pues es eso, ¿no? Por un lado se muestra la ignorancia de quienes critican a la presidenta de la Suprema Corte y por el otro pues se distrae uno o pretenden distraernos de lo que es más importante, que es el fondo de los discursos. Así es, y fue un buen discurso, Héctor. Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia y principal garantía de imparcialidad. Parte del discurso que Norma Piña dio ese día en este evento. Héctor, ¿qué nos dices? Bueno, yo creo que tenemos, como dice Suria, que regalarles una constitución a toda la chairiza y que lean en concreto el artículo 49 de la Constitución, donde claramente señala que el ejercicio del poder en este país está en tres poderes. También no hay que olvidar el maltrato y quién rompió el protocolo. Parece que minutos antes de que iniciara la ceremonia cambiaron los Personificadores. presentadores de la mesa y sentaron a la ministra Piña y al presidente del Congreso, en este caso que iba representado por Santiago Krill, lo sentaron a la orilla, cuando era una ceremonia republicana donde tenían que estar los representantes de los tres poderes al centro y no los de la defensa y de la Marina, el secretario de Gobernación. Esos háganlos un ladito, los tres poderes, o sea, el 49 constitucional es muy claro, ahí deberían estar mero adelante porque era una ceremonia republicana. Y esto es lo que implica esta frase que ahora pretenden ignorar porque estos querían que se lanzara a los pies del presidente, como lo hacía el presidente de la Corte anterior, a besarle los zapatos. Es un poder independiente y además no rompió ningún protocolo, porque no hay ningún protocolo que diga que el representante de un poder le tenga que besar la mano o lamer los zapatos al otro cuando llega. La ministra hizo muy bien, se quedó sentada a la hora que dijeron, segundo error de protocolo. Ojo, no se le rinden honores al presidente, se le rinden honores a la bandera. Y aquí anunciaron que le iban a rendir honores al presidente, pues ese quién es o qué. O sea, rindamos honores a Lamentablemente los está en la símbolos ley, ¿eh? patrios y a la ceremonia a la que íbamos. Es correcto. Entonces, pues, ¿por qué le vamos a rendir honores al presidente? Pero el tercer insulto al pueblo mexicano y a los que estaban en el estrado es que cuando se canta el himno nacional, ni el presidente ni la mujer esta que lo acompaña de vez en cuando, que anda de campaña de apellido raro y exótico como Sheinbaum, no rinden honores a la bandera, no cantan el himno nacional y no hacen el saludo que debemos hacer a la bandera. Eso es lo grave. El hecho de que se peleen porque la ministra no se paró, porque el presidente ironice que estaba cansada, pues está más cansada la plagiaria y ahí sí en la corte y ahí nadie se enoja. Entonces, pues hay que hacer algo en este país y vamos respetándonos mucho, respetemos los tres poderes de la Unión que tienen la misma fuerza, porque no tenemos un rey en México, aunque los chairos lo quieran. Tenemos tres poderes independientes. Y el hecho de que un poder ahora sí demuestre que es independiente del Ejecutivo, pues es un gran avance para todos los efectos, principalmente para la democracia. Entonces, en vez de criticarlo, hay que aplaudirlo. En vez de irnos con la finta y decir, no, le faltó el respeto. ¿A quién le faltó el respeto? Simplemente no se paró porque no era el momento. Cuando dijeron, vamos a rendirle honores al presidente, pues ni modo hay que rendirle honores a este güey, y se paró. Pero ese es el tema en el que podemos concluir de que no hay ninguna violación al protocolo.
Insisto, los que violaron el protocolo fueron desde los que lo sentaron como lo sentaron y hasta el hecho que nuestro presidente ya tenga 4 años insultando a nuestros símbolos patrios sin cantar el himno nacional y sin hacer el saludo que todos los mexicanos, por respeto a nuestros símbolos, debemos hacer. Bueno, vaya- más una aclaración, yo también tenía me quedaba a mí esa duda y desde hace un par de años, cuando yo veía que el presidente no saluda la bandera en muchas ocasiones y que dicen eso de que se le rinden honores al presidente. El artículo 42 de la ley sobre el escudo nacional, la bandera y el himno establece precisamente que se le rinden honores tanto a la bandera en algunas ocasiones como al presidente de la República. Es decir, que lo que hicieron, de decir, lo han repetido en varias ocasiones, de rendir honores al presidente, ¿no? Eso está en la ley, y no es nueva la ley, eso ya estaba desde antes de AMLO, ¿no? Pero eso sí, es adecuado que la ministra se haya levantado en el momento de rendir honores a quien sea, a la bandera, ¿no? Porque era un acto solemne. Pero cuando el presidente va llegando no tiene por qué levantarse. Sí, son las cuestiones de protocolos, insisto, y bueno, el protocolo, sobre todo el de presidencia, el protocolo gubernamental, es de los más rígidos, más estrictos en ese sentido, ¿no? En la experiencia que hemos vivido en tantos años, creo que es lo más rígido que hemos visto y vaya que aplican el protocolo. En este sexenio creo que ha quedado a deber esa parte. Carlos, te escuchamos. Fíjate que a mí lo que, digo, a final de cuentas de todo esto, lo trascendente es que se fija una postura política, ¿no? Porque más allá de la finura o no, o de las entrañas de la legislación y de nuestra Constitución, que no quiero decir que no sean importantes, me refiero a que más allá de eso, evidentemente la decisión de permanecer sentada cuando entra el presidente es una decisión política que la fija muy bien ella, que es un gesto muy breve, es un gesto muy sencillo y aún así es un gesto muy poderoso. Y eso es lo que yo destacaría más. Me parece que en este momento en el que todo mundo exigía o veíamos el riesgo de que llegara alguien entregado a Andrés Manuel a la presidencia, a presidir la Suprema Corte, sí nos generaba pues digámoslo así, a lo mejor no a todo el mundo, pero a muchos les generaba una cierta zozobra, un cierto temor. Y este mero gesto, todavía más incluso que el discurso es muy bueno, pero me parece que ese pequeño gesto es suficiente para fijar una postura política tan fuerte que todo mundo lo notó. Todo mundo lo notó. Yo insisto, su discurso puede ser bueno, pero ese pequeño gesto es lo que hace una gran diferencia. Y yo creo que llegará un momento en el que reinará la cortesía y a lo mejor en el futuro ella no vuelve a hacer algo así. A lo mejor ya cuando llegue la siguiente vez, a lo mejor ella sí se levanta, pero lo importante fue esta primera ocasión. Y creo que en esas, ya lo decían hace un ratito, ¿no? La forma es fondo. Efectivamente, en este caso, la forma es la que a todo mundo nos llamó la atención y que creo que muchos sentimos una sensación de, bien, está en buenas manos la Corte. Fíjense, algo tan pequeño, algo tan que a lo mejor en otro momento podría resultar insignificante, es poderoso símbolo que nos da tranquilidad. Sí, Bueno, ya hizo algo previo, Carlos, estuvo hermoso. Cuando fue el secretario de Gobernación y la consejera jurídica de la presidencia a verla, le quisieron decir cuáles eran los asuntos que le importaban al presidente. Digo, pues qué bueno que le importen mucho al presidente porque la Corte tiene sus tiempos y los vamos a sacar conforme se puedan sacar por el cúmulo de trabajo y todo que tenemos. O sea,
Desde ese Más que momento eso no los fue público, ¿no? Digamos, fue un sí, trascendido en la prensa de lo que habría ocurrido, ¿no? Pero eso no los fue mandó a culpa. volar el mozo y no dejó que le quisieran dar línea ni nada de qué prioridad quería el presidente imponer en la Suprema Corte cuando, insisto, es un poder diferente. Y en el tema de lo que nos decía Surya, el 42 de la ley de escudo y armas, himno y demás, es cierto que dice que el himno se entonará cuando se rindan honores al presidente, pero yo creo que eso es para las mañaneras y hay que le aplauden lo que quieran. En un evento republicano se deben rendir honores a los tres poderes y a la bandera, entonando el himno nacional. Y Estoy de segundo, acuerdo, pero eso no ahí le quita sí, lo corriente de que no haya saludado y de que no no, cante el no, himno pero nacional. la ley es la ley. Así La es, ley es entonces, la ley, ahí sí. pues lo que tenemos que hacer es seguirnos preocupando de que tengamos un presidente que no cante el himno nacional y no saluda la bandera. Pues sí, y con esto, bueno, nos damos cuenta de que sí hay un contrapeso, cuando menos en uno de los poderes en relación al Ejecutivo puede haber un contrapeso, lo que no ocurre también con el Legislativo. Pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa y cómo se comportan las cosas y ojalá en lo sucesivo seguro el protocolo aplicará. Con esto llegamos al final del programa. Gracias, Surya, gracias, Héctor, gracias, Carlos, gracias a usted por acompañarnos. Yo lo espero aquí el próximo viernes. Descansen, que tengan una excelente semana. Hasta entonces.